les comento, yo soy... Creo que... ya cambió. Ok. Entonces, ¿quién soy? Yo soy ingeniero ambiental, como bien mencionaron, de la Científica del Sur. Soy venezolano y tengo 29 años. Ya llevo 23 años viviendo fuera de mi país. Como mencioné, soy ingeniero ambiental de la Universidad Científica del Sur. Y quería primero comentar un poco cómo fue que empecé a verdaderamente conectarme con ese tipo de temas. Eh, Había recién ingresado a la universidad y contacté con una profesora que me comentó que tenía un colega que podía recibirnos a mí y a un grupo de compañeros de la universidad en su chacra, un poco a conocer cómo es el trabajo en campo. Entonces creo que todos emocionados aceptamos y fue ahí donde me percaté que trabajar con personas a nivel de campo es algo que a mí me mueve bastante y un poco que incentivó es el camino que fui tomando. Luego de eso, años después, hice mi estudio de tesis, en el cual comparé las emisiones de gas de efecto invernadero entre cultivos de cacao convencional y orgánico en Huicungo, en San Martín. Entonces ya ahí definitivamente reafirmé mi gusto de trabajar con personas a nivel de campo, ¿no? Luego de esto, ya a nivel profesional, empecé a trabajar en el sector de una empresa social, trabajando con comunidades altoandinas en proyectos de generación de bonos de carbono. Y actualmente cumplo el rol de oficial asociado de movilización de recursos para proyectos de conservación en la WWF Perú. Todo eso bajo un marco, un enfoque integral de paisaje, Amazonía y Pacífico. Entonces, dicho eso, me gustaría dar una pequeña introducción al tema de principalmente, bueno, bonos de carbono. Como tal, la terminología bonos de carbono ganó más relevancia a raíz del Protocolo de Kioto de 1997, en donde por primera vez se estableció metas vinculantes relacionadas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, para eso se planteó un compromiso para los países firmantes entre el 2008 y 2012 que pudieran reducir un 5% aproximadamente en comparación de los niveles de GEI, ¿no? De gas de efecto invernadero que tenían en 1990. Además de esto, se establecieron otros mecanismos para la conservación o para la reducción de emisiones. Entre ellos estaban, por ejemplo, el comercio de emisiones, que es esos bonos de carbono, y también los mecanismos de desarrollo limpio. Ahora, particularmente los bonos de carbono como tal son una unidad, ¿sí? Un bono de carbono equivale a una tonelada de CO2 equivalente. ¿Por qué equivalente? Porque todos los gases de efecto invernadero pueden ser transformados a través de fórmulas matemáticas al CO2. Entonces, una vez que al tú introducir algún cambio dentro de un sistema, se genera un diferencial. Y ese diferencial, cuando suma una tonelada de CO2 equivalente, pues se vuelve un bono de carbono. Ahora, este cambio en el sistema que tú introduces puede tanto remover GEI o evitarlos, ¿no? Siempre de igual manera vas a tener un diferencial. Entonces la cosa es que tú llegues a esa tonelada de CO2 equivalente y ya tienes un bono de carbono independientemente del sistema el cual tú utilizas para generar. Además de esto, los bonos de carbono como tal son un mecanismo financiero. ¿Por qué? Porque como tal son un incentivo para que las empresas y países puedan reducir sus emisiones, porque esto les permite a ellos poder vender los bonos de carbono o créditos de carbono, que también se les conoce, para que empresas o incluso países puedan reducir también y compensar sus emisiones. Entonces aquí tengo, del lado derecho, tengo diferentes fotos sobre distintas metodologías para reducir bono de carbono. Principalmente quería mostrar proyectos RED, que son de reforestación, proyectos de eficiencia energética, que son las dos fotos a la derecha. Más adelante voy a entrar un poco más en detalle al respecto, pero básicamente es una cocina mejorada, la que está arriba a la derecha, y abajo a la derecha es un generador de biogás. Además, también la agricultura sostenible es una metodología por la cual se puede generar bonos de carbono.
Y por último, quise tomar una captura sobre el artículo donde mencionan los derechos de emisión, o en inglés, emission trading, dentro del protocolo de Kioto. Ahora, luego de los bonos de carbono, quería mencionar sobre el financiamiento climático. ¿Y esto particularmente qué es? Entonces, como tal, es un financiamiento, es una fuente de financiamiento que está dedicado a proyectos que buscan apoyar acciones para la mitigación o la adaptación contra el cambio climático. Entonces, no regresamos a la idea de, por ejemplo, agricultura sostenible, proyectos de reforestación, cambio tecnológico, ¿no? Y otra característica del financiamiento climático es que proviene de fuentes públicas, privadas, alternativas, como por ejemplo crowdfunding, y son adicionales. Ahora, tal vez la adicionalidad como tal es una terminología que hemos escuchado y lo que significa es que esta solución, mejor dicho, la adicionalidad del financiamiento climático es la capacidad de esos recursos para generar resultados que no se habrían logrado sin su existencia. Y sí, suena medio confuso, pero por ejemplo, si un país, digamos, recibe capital, financiamiento, particularmente climático, para instalar paneles solares, esos paneles solares pues generan efectivamente energía limpia, ¿no? Electricidad limpia. Entonces, si no fuese a través de esos paneles solares que se generara electricidad limpia, pues entonces no se habría generado de otra manera. En este caso, el financiamiento climático, el capital que se inyecta es adicional. Por ende, sí es considerado financiamiento climático. Caso contrario sería si es que un país que ya igualmente iba a instalar paneles solares, entonces aquí este capital, ese financiamiento climático que ingresa, lo está reemplazando otra inversión que igual sí va a hacer, no es adicional y por ende no es considerado financiamiento climático. Ahora, considerando lo que son los bonos de carbono, considerando lo que es financiamiento climático, quería un poco hablar sobre lo que es el mercado de carbono como tal. Y este mercado en sí es un sistema de compra y venta, en los cuales de la tonelada de CO2, el bono de carbono, ¿no? Particularmente ese mercado lo que busca es promover la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de una forma efectiva y que sea cosa efectiva, ¿no? Principalmente dentro de lo que es el mercado de carbono existen dos. Está el mercado regulado y el mercado voluntario. Ambos tienen sus pros y sus contras, pero las principales diferencias diría que son estas dos. El mercado regulado es establecido a través de acuerdos internacionales. Entonces, dígase el protocolo de Kioto, el acuerdo de París es otro, y es vinculante, es decir, que los firmantes dentro de estos acuerdos están obligados a reducir sus emisiones dentro del lapso de tiempo al cual se ha establecido. Caso contrario del mercado voluntario, el cual es regido básicamente por distintos programas desarrollados por estándares voluntarios, organizaciones independientes, ¿no? Que permiten a gobiernos certificar esos bonos, verificarlos y permiten al Estado de ahí poder neutralizar sus emisiones. Además que los participantes dentro de este mercado no están obligados a reducir sus emisiones. Dentro de eso quería mencionar también que ya actualmente en Latinoamérica existe un mercado regulado de bonos de carbono. Particularmente los casos de Colombia, Argentina y México ya tienen un estilo de esta mecánica que es el impuesto carbono. Es decir, que las empresas están obligadas a pagar una cierta cantidad de dinero por cada tonelada de CO2 emitida. Luego, dentro del mercado voluntario, como mencioné, hay distintos tipos de programas que generan, estándares que generan programas. Entonces, entre ellos, los más conocidos diría que es uno Gold Standard, otro es Verra y también está Plan Vivo. Entonces, de por sí, no hay una gran diferencia entre ellos. Podría decir que el Gold Standard es más estricto que los tres, por ejemplo, y se enmarca mucho en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Plan Bio como tal tiene un gran foco en lo que es el trabajo con comunidades, pero
como es un mercado voluntario, lo que básicamente existe es oferta. Entonces, tú como empresa que quieres generar bonos de carbono, por ejemplo, tú puedes ver cuáles son los distintos estándares que hay y decides cuál te gusta más dependiendo del impacto que quieres tener, ¿no? Entonces, básicamente hay siempre un estándar para cualquier entidad, cualquier organización que quiera emitir bonos de carbono. Aquí tengo una pequeña gráfica sobre el mercado del carbono, cómo funciona. Entonces, inicialmente empieza con el financiamiento climático, ¿no? Entonces, se inyecta capital. Este capital puede ir a implementadores de proyectos carbono. Entonces, el financiamiento climático le da capital a implementadores de proyecto. Estos implementadores de proyecto, pues, hacen el proyecto, lo diseñan y lo llevan a campo, lo ven una realidad. Y aquí es donde se genera este diferencial. Entonces, tú hacer un cambio en este sistema, ya sea por remoción, es decir, que tú estás absorbiendo CO2 de la atmósfera, o por evitación, que tú estás evitando la emisión de CO2, tú tienes un diferencial. Ahora, este diferencial que se genera, pues es muy fácil para mí decir, ya, yo claramente tengo 100.000 bonos de carbono, por ejemplo, pero por eso es que existen estándares. Entonces, estos estándares trabajan de la mano con auditores tercerizados, los cuales van a verificar, van a certificar y van a emitir estos bonos de carbono. Básicamente, estos auditores y estos estándares, como Gold Standard, Verra, te dicen ya, efectivamente, los que tú has reportado, ponle 100.000 bonos de carbono, son ciertos, están de acuerdo a los cálculos y los emiten. Entonces ya tú tienes una forma certificada de respaldar que los bonos que has emitido están teniendo el impacto que tú reportas que tienen. Ahora, entonces, regresemos un poco. Financiamiento climático inyecta capital a los implementadores de proyecto. Los implementadores de proyecto hacen el proyecto, hacen este cambio en el sistema, y luego los estándares carbono junto a los auditores generan los bonos. Estos bonos pasan a vendedores, intermediarios, por ejemplo, ¿no? Que se encargan de vender, válgame la redundancia, los bonos a unos compradores. Compradores pueden ser empresas que quieran compensar, pueden ser también países, ¿no? Y luego, diría yo que idealmente esos compradores pues se reinyecta el capital dentro de o para, mejor dicho, los implementadores de proyecto, cosas que puedan utilizar este dinero, estos recurso carbono, para la expansión del proyecto, por ejemplo, replicarlo en otro lado, para el mantenimiento del proyecto, porque es un tema que se ve bastante, ¿no? Los proyectos carbono deben de ser mantenidos como cualquier otro proyecto, o para el escalamiento, te quedas en la misma zona, solamente que creces, ¿no? Ahora, una visión del contexto en el cual se desarrolla el mercado carbono y los bonos. Quería primero conversar sobre el impacto que pueden tener. Entonces, de saque ya, un impacto que tienen los bonos de carbono es que reducen emisiones. Dígase reducción, sea por remoción, como absorben, por ejemplo, los proyectos de reforestación, absorben dióxido de carbono de la atmósfera, o por evitación. Tú ingresas un biodigestor el cual tú tratas los residuos sólidos de una manera tal, la cual los gases que emiten se quedan en un sistema cerrado y se utilizan para generar energía y no salen a la atmósfera. Entonces tú evitas que eso salga a la atmósfera. De una u otra manera reduces emisiones. Además de esto, otro impacto que pueden tener es que se protege la biodiversidad porque se mantiene usualmente el hábitat como está. Promociona también, fomenta el desarrollo sostenible, considerando factores económicos, sociales y ambientales. Y también puede llegar a generar ingresos adicionales a comunidades locales con las que se trabaja. De hecho, y lo voy a mencionar en breves, ya existe un sistema de certificación que se llama Fair Climate Standard, que es una combinación entre el Gold Standard con el Fair Trade. Si no han escuchado, es el comercio justo también. Básicamente se han juntado y lo que han hecho es, ok, trabajamos con agricultores que tienen el sistema ya de comercio justo.
Ahora, nosotros ingresamos una tecnología adicional, por ejemplo, cocinas mejoradas, por ejemplo, biodigestores, que generan también una evitación de emisiones de CO2. Entonces, dado eso, nosotros directamente el producto que genera ese agricultor recibe un precio diferencial por gestionar todo este sistema, ¿no? No solamente una agricultura de comercio justo, sino también tecnologías para la reducción de emisiones. Ahora, debido a que hay tantos tipos de proyectos, pues por cada proyecto va a tener un impacto diferente, ¿no? Entonces eso es justo lo que quiero mencionar ahora. Tipos de proyectos, podemos tener proyectos de reforestación, proyectos tipo red, podemos tener agricultura sostenible, podemos tener energía renovable o eficiencia energética, entre otros. Ahora, algunos impactos, dígase de red, puede ser que se mantiene el hábitat de especies, remueven CO2 de la atmósfera y si llega a un punto tal, funcionan como protección contra relaves o derrumbes, por ejemplo. ¿No? En caso de la agricultura sostenible, podemos decir de que mejora la calidad del suelo y el agua a través de buenas prácticas y también protege la biodiversidad. Para los proyectos de energía renovable se pueden crear empleos y también reduce la dependencia de las comunidades afectadas para los combustibles fósiles. También dentro de eficiencia energética, por ejemplo, aquí lo que vemos es una cocina mejorada que básicamente hace más eficiente la quema de leña y además que tiene una chimenea usualmente que hace que el humo que se genere dentro de las casas salga, ¿no? Salga a la atmósfera, pero igual no se consume tanta leña porque es un ambiente más controlado y cerrado. Entonces, algunos impactos de este tipo de proyectos de eficiencia energética puede ser de que se mejora la calidad del aire en el hogar, mejora también la salud de las personas, reduce la deforestación y también ahorra dinero. Ahora, lo interesante también es que los proyectos como tal se pueden mezclar, no necesariamente tienen que ser de una u otra tecnología. Y este ejemplo lo quería dar con lo que mencionaba de el Fair Climate Standard, que tienes tus proyectos de comercio justo con proyectos, por ejemplo, de eficiencia energética. Entonces, dígase, tienen un proyecto de agricultura sostenible y un proyecto red, entonces podrías tal vez utilizar plantaciones perennes como cacao, ¿no? Tú la puedes aprovechar de manera comercial, el cacao lo cosechas, pero a la vez, pues, como tal, el cacao absorbe carbono. Y más aún si es que estás haciendo un sistema agroforestal. Otro ejemplo, agricultura sostenible y eficiencia energética. Tienes cocinas mejoradas en las casas de los agricultores, como mencionaba, y ya tener este cambio tecnológico generas un beneficio económico de forma directa al agricultor. Puedes hacerlo con biodigestores o también con paneles solares o con cualquier otra tecnología. La cosa es que generes un diferencial en las emisiones de carbono. Otro ejemplo puede ser proyectos de red más en conjunto con proyectos de eficiencia energética. Reduces el consumo energético de una comunidad que cuida los bosques. Entonces, aquí creo que es bastante interesante saber que es mix and match. Puedes combinar proyectos siempre y cuando sea viable, ¿no? Esto tiene todo un proceso por detrás, lleva estudios, pero pues tienes la posibilidad de combinar proyectos y así hacer o lograr un impacto más grande y también más real. Ahora, como todo, hay pros y contras. Para empezar, quiero mencionar por lo bueno, empezar por los pros. Definitivamente, como decía, pues se genera una reducción de emisiones. Hay un diferencial en la cantidad de dióxido de carbono de CO2 equivalente que se emite a la atmósfera. Eso ya por sí es un gran paso. Además, moviliza la economía. Como mencionaba, es un mecanismo financiero, entonces es un incentivo para empresas privadas, busca también incluso la articulación con el gobierno. Entonces, definitivamente una inyección de capital que ayuda no solo a las comunidades, sino en sí a la economía local y nacional. De por sí también tiene beneficios ambientales, sociales y económicos, como mencionaba, ambientales, reducción de emisiones, sociales, podrías tener mejoras a la salud, protección contra riesgos, y económicos, pues te puede generar capital a través de esto que pueden beneficiar a las comunidades. Y además de eso, personalmente creo que fomenta la innovación, como mencionaba, la combinación de proyectos, investigación y buscar generar más impactos
impactos también transversales. Ahora, como hay pros, también hay contras. De forma particular, los proyectos pueden ser costosos. Por ejemplo, una cocina mejorada lo puedes encontrar en un precio de unos $200. Entonces, claro, tal vez a nivel de proyecto tú dices, ok, $200 no es mucho, pero tienes que pensar que trabajar con una persona no va a generar un impacto que sea probablemente significativo a nivel de proyecto, ¿no? Entonces, trabajar con una comunidad con 500 personas ya multiplicas $200 por cocina que se instala por la cantidad de personas, de casas, entonces ya tienes costos que se van acumulando y acumulando. Además que también el trabajo, usualmente con verificadores estándares, es caro. Trabajar también con auditores son cosas adicionales que se deben de considerar. Como mencioné, también es un mercado incipiente y volátil, es relativamente nuevo y tal vez más que nuevo, creería yo que es cambiante. Todavía creo yo que estamos descubriendo qué es el mercado carbono, qué es un bono de carbono, las terminologías no son uniformes. Entonces, todavía estamos en una etapa en la cual necesitamos apoyarnos de investigación, necesitamos apoyarnos de este tipo de cosas para poder uniformizar este sistema. Lamentablemente, también los bonos de carbono pueden ser utilizados para greenwashing. Es fácil y de hecho han habido ciertos temas en los años pasados, empresas que dicen que son súper verdes, pero al final contaminan un montón y solo lo dicen porque compran X cantidad de bonos del carbono. Entonces es algo que hace falta estar atento y vigilante. Además, de por sí, los proyectos de carbono son usualmente complejos, hay que tratar con distintos tipos de actores, desde un enfoque de la comunidad hasta trabajar con las certificadoras, estándares, auditores, la reinyección de capital, cómo hacerlo sostenible. Entonces se puede volver complejo. Ahora, la pregunta del millón es si los bonos de carbono son buenos o malos. Pues ni uno ni otro. Como tal, son una herramienta que tiene potencial para ser una parte importante de la lucha contra el cambio climático. También es importante reconocer que tiene limitaciones como su desarrollo que todavía es incipiente y volatilidad. Para que los bonos de carbono como tal tengan un impacto positivo, es esencial que sean acompañados por metodologías de verificación y trazabilidad claras y transparentes que garanticen que las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero sean correlacionadas con los bonos, ¿no? Entonces los bonos deben de ser reales y verificables. Como tal, los bonos de carbono son una herramienta prometedora e interesante para la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, es muy importante utilizarlos de manera responsable y efectiva para garantizar que tengan un impacto positivo, pero un positivo, sostenible y sobre todo transformacional. Entonces, con esto quería agradecerles a los presentes por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Y bienvenido. Si tienen comentarios, preguntas, encantado de poder responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Illich, por tu presentación. Ha sido muy interesante. Incluso invita al debate, ¿no? Saber si es bueno o malo también, ¿no? Así que, chicos, los invitamos a poder participar. Lo pueden hacer a través del audio. Van levantando su mano y los vamos a ir escuchando. A ver, Franco, adelante. Hola, Franco. Hola, ¿qué tal, ingeniero? Quería hacer una consulta. Dime. Vea, yo vivo acá en Pucallpa, soy ya prácticamente casi ingeniero forestal. Uh-huh. Hace unos días hablaba con un concesionario de una ACP de más de 24,000 hectáreas acá. Uh-huh. Y, por ejemplo, él me menciona que desconoce, ¿no?, de cierta manera, cómo acceder a mercados de bonos. Le he consultado y me ha dicho que ha estado participando con Conexión Jaguar y todo, pero ahora ya están en la nada. Han tenido temas de deforestación, que actualmente debe estar por ahí más o menos unas 2,000 hectáreas, 2,500 de 24,000.
Entonces, en base a eso, digamos, ¿qué tan difícil va a ser para una asociación de productores que tiene una concesión de más de 24.000 con una tasa de deforestación de apenas 3.000 hectáreas, poder acceder al mercados de carbono, que justamente esos bonos sirven para poder contrarrestar esto, ¿no? Te entiendo. Gracias por tu pregunta, Franco. Es interesante lo que mencionas. De hecho, es importante considerar que este tipo de proyectos deberían de ser acompañados con temas de capacitación. ¿Por qué? Y por eso mencionaba una palabra clave para mí, al menos a nivel personal, que sea transformacional. Entonces, obviamente, un proyecto no puede ser infinito. Hay un inicio y hay un término. Que el término se pueda ir extendiendo es otra cosa, ¿no? Pero hay un inicio y un término. Entonces, los proyectos que existan deben de dejar las capacidades para que las comunidades con las que trabajen puedan mantener eso de su manera y evolucionar. Ahora, como tal, es complicado en el sentido de que hay toda una preparación por detrás, hay unas brechas, lamentablemente, que existen, ¿no? El tema de... son lenguajes bastante técnicos, estamos hablando también de, para tú calcular las emisiones, primero tú como, por ejemplo, empresa, consultora, por decirte algo, calculas. Entonces tienes que tener esos conocimientos para poder hacer esta transformación, hacer los cálculos, para tú tener tu primer número, que luego pasa una evaluación con los verificadores. Entonces, imposible no es, pero definitivamente para mí lo clave es que debe ser acompañado con un sistema de fortalecimiento de capacidades. Sería un proceso, no diría rápido, sobre todo nada transformacional sucede rápido, pero no es imposible. Pero sí, definitivamente es un proceso que va a durar. Sí, espero haber respondido un poco tu pregunta y sorry si devagué un poco, pero sí, gracias por tu pregunta. Listo. Los seguimos invitando a que puedan animarse a participar con más preguntas. Mientras se van animando, voy comentando las preguntas que se han ido realizando, formulando por el Forms. A ver, una de las preguntas es, ¿existe riesgo de que las comunidades más vulnerables se vean perjudicadas por ciertos proyectos de compensación de carbono? Muy buena pregunta. La respuesta rápida, me gustaría decirte que no, pero sí, sin embargo, no debería hacerlo, porque en la base de los proyectos carbono está la comunidad, ¿no? La comunidad con la que se trabaja, porque sea para trabajar un proyecto de reforestación, necesitas trabajar con comunidades locales. Para tener un proyecto de cambio de tecnología, trabajas con personas. Para tener un proyecto de agricultura sostenible, trabajas con personas. Entonces, todos estos son factores que tienen que ser considerados para tener verdaderamente un proyecto que pueda generar impactos sostenibles, porque si no, de saque no es sostenible. Entonces, respuesta corta, sí, pero no diría que es un proyecto verdaderamente carbono, porque debe ser acompañado por todo un sistema que le da sostenibilidad a la larga. Y ya de por sí, al tú generar este riesgo para las personas, tu proyecto no es sostenible. Entonces, por ende, no debería tener luz verde para proceder. Y bueno, ya una pregunta así personal entrando justamente en este tema, pero para esas comunidades sí resulta, por ejemplo, rentable, si hay cierta cantidad de dinero que les puede facilitar, por ejemplo, lo que comentaba, ¿no? De agroforestería, esos proyectos sí generan rentabilidad en esos casos. Sí, yendo al ejemplo de la combinación de comercio justo, fair trade con gold standard, de por sí ya comercio justo lo que hace es pagar un valor real, un valor justo al agricultor por su producto. Depende del producto, sea plátano, sea cacao, cada producto tiene su costo, pero recibe un monto mínimo por él. Ahora, eso es para el agricultor directamente. Cuando tú lo combinas con un estándar carbono, ¿no? En este caso ya es la amalgama que es el Fair Climate Standard, tú al ingresar una tecnología o un cambio en el sistema en el que genera una reducción de emisiones, además de tú, por ejemplo, recibir $5 por tu kilo de plátano, por decir cualquier número,
te están pagando $1 directamente por tener este tipo de tecnologías, netamente al agricultor, ¿no? Entonces, aparte de que el bono en carbono como tal se venda a $100, el agricultor va a recibir sí o sí $1 por ese cambio tecnológico, además del dinero que está recibiendo a través de el marco netamente comercio justo, que es del producto que vende. Entonces yo te diría que sí es sostenible, sí puede ser algo que genere rentabilidad a la persona y también incluso ahorro, porque muchas veces al tú introducir un cambio tecnológico mejoras la calidad de vida en el hogar de las personas. Usualmente, tomando un ejemplo de comunidades altoandinas es que muchas casas tienen un fogón abierto dentro de su casa. Entonces tú entras al área de la cocina y están todas las paredes totalmente negras, llenas de hollín, y pues estando ahí la gente se ahoga. Ya al tú introducir un cambio tecnológico, una cocina mejorada, ponle que tiene una chimenea que bota el humo fuera de la casa, además que de por sí consume menos leña porque es más eficiente, ya hay un ahorro porque usualmente las personas ya no gastan tanto en medicinas, ya no van tanto al médico, también ya no consumen tanta leña, porque muchas veces la compran también. Entonces sí hay beneficios a nivel económicos para las comunidades. Listo. Gracias, Ilis. A ver, aquí hay otra pregunta que se ha lanzado en el chat, a ver, lo voy leyendo. Uh-huh. Pero en esa cocina mejorada, ¿se les otorga gratuitamente? Hay ambos casos. Hay algunos proyectos en los cuales se conversa con la comunidad y se les ofrece esto y pueden dar una parte en subsidio, pueden dar todo el subsidio, y hay otros proyectos en los cuales que sí se les regalan, ¿no? Entonces, depende del proyecto. Hay ambos casos. Listo. Lanzando otra pregunta que también se preguntó en el formulario, es la siguiente. ¿Cuál es la extensión mínima para empezar a generar bonos de carbono y si estos cambian en la costa, sierra y selva? De hecho, tu pregunta es bien interesante. Hay un factor. Ahorita no me acuerdo el nombre exacto de ese factor, pero varía dependiendo de si es costa, sierra o selva. ¿Qué sucede? Voy a un caso con el cual estoy más familiarizado. En las cocinas mejoradas, ¿no? Si tú instalas una cocina mejorada en la selva, no va a tener el mismo impacto que podría tenerlo en la sierra. Por ejemplo, ¿por qué? Porque usualmente los recursos en la sierra o en esas zonas donde se generan estos proyectos, los recursos son escasos. Entonces, usualmente las familias caminan por bastantes horas para llegar a un sitio en donde pueden cortar la leña y regresar a sus casas. Caso contrario, que usualmente en la selva tienen recursos a mucho más libre, de mucho más fácil acceso. Entonces, es cosa, por ejemplo, he tenido la oportunidad de ir a Jaén y he visto a familias que al lado nomás de su casa tienen una super chacra, en las cuales incluso la madera la recogen del suelo porque son de árboles muertos, ¿no? Entonces, sí es cierto que el impacto puede variar, o varía, mejor dicho, dependiendo de dónde se implemente el proyecto. Pero también hay que ser juicioso con el tipo de tecnología o de proyecto que implementes. Entonces, tal vez un tipo de proyecto no te funcione bien, pero capaz biodigestores funcionan mejor por la cantidad de materia orgánica que se puede encontrar en la selva, ¿no? Entonces, hay que sopesar cuál es la opción más viable, sea a nivel de financiamiento, de esfuerzo, de capacitaciones y demás, ¿no? Listo. A ver, para ya culminar con la parte de preguntas, en el chat nos mencionan, a ver, ¿cuál es el método más efectivo para estimar la cantidad de carbono que tiene un árbol? Te soy sincero, sé que hay formas de estimar estos valores. No sé forestal, tengo un poquito de sangre forestal, creo que está vinculado al grosor, al diámetro, a la altura del pecho, también depende de la especie,
del árbol, la densidad y varios otros factores que no los manejo ahorita mucho, pero sé que hay metodologías, no te podría decir cuál es la mejor, sé que creo que ya hay una forma preestablecida, pero no te sabría decir cuál es la mejor, disculpa. Ya, listo. Bueno, eso sería todo. Terminamos con la parte de preguntas. Bueno, quería agradecerles a todos por su participación y por haber entrado y participar dentro de la charla. A ti también, Ilish. Ha sido muy Gracias. interesante, muy enriquecedor poder escucharte. Esperamos poder contar contigo también ya presencialmente en la próxima oportunidad. Y bueno, eso sería todo, chicos. No sé si nos podrían ayudar prendiendo sus cámaras para tomarnos una foto